Pasamos a un nuevo capítulo. Concretamente vamos a hablar del Concilio Vaticano II. Cuando murió el Papa Pío XII en 1958, los cardenales eligieron a el cardenal Roncalli, que contaba nada más y nada menos que con 76 años de edad. Ahora ya se están eligiendo papas de esa edad, ¿no? Benedicto, Francisco. Pero claro, entonces sí se pensaba que no iba a durar mucho. Se dice en el lenguaje así de la Iglesia pues que sería un papa de transición. Pensaron pues unos meses en lo que pues vemos a quién elegimos, porque claro, el pontificado de Pío XII fue muy largo, de más de 30 años, ¿no? De manera que pues es elegido Papa Roncalli, toma el nombre de Juan XXIII. Se pensó, decía, que guiaría a la Iglesia por un periodo corto de tiempo y que no llevaría a cabo ningún acto significativo. Lo que pasa es que sorprendió al mundo anunciando que quería organizar un concilio ecuménico, es decir, que todos los obispos del mundo fueran a Roma, concretamente al Vaticano. Y efectivamente se organizó el 21º concilio ecuménico de la Iglesia Católica. No era fácil encontrar a alguien lo suficientemente grande y noble para suceder a Pío XII, pero desde el comienzo, Papa Juan XXIII supo ganarse no solo el respeto, sino también los corazones de todos los hombres. Era, pues, con mucho respeto lo digo, un gordito bonachón, ¿no? Era bonachón. El Papa Juan XXIII, ¿no? Una persona muy sencilla y pues eso, se ganó a prácticamente la humanidad entera, católicos o no, digamos que estaban de su lado. Tenía gran calor humano, su bondad, su generosidad eran evidentes. Pronto se vio también que era además un hombre de profunda piedad, un gobernante audaz, de dilatada visión. Y cuando se supo que pensaba convocar el concilio ecuménico con el propósito de proponer la unión de los cristianos, el mundo se conmovió, porque sin duda aquello pues nadie se lo esperaba, pero él veía que era la voluntad de Dios. Bueno, pues la idea de fondo de ese concilio era reflexionar acerca de la misión de la Iglesia en el mundo. Cómo la Iglesia debe llevar su mensaje de salvación a todos los pueblos. O sea, la Iglesia no es solo para los católicos, podríamos decir, sino cómo puede ayudar la Iglesia al mundo de hoy, a todas las razas, todas las religiones, todo tipo de creencias. Bueno, pues satisfacer las necesidades del mundo moderno no es fácil, pero la Iglesia está llamada a eso, a convencer, a cambiar, a llenar de alegría al mundo moderno. Bueno, pues el Concilio Vaticano II fue el evento más importante de la vida de la Iglesia del siglo XX. Constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el mismo Juan XXIII en el otoño de 1962. Él no pudo concluir este concilio, ya que falleció el 3 de junio del 63. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta la clausura el 8 de diciembre de 1965. Comparativamente, fue el concilio que contó con mayor y más diversa representación de lenguas y etnias, con una media de asistencia de unos 2.000 padres conciliares, llegó hasta 3.000 en algunos casos, procedentes de todas partes del mundo. El único grupo que fue excluido fue el de los obispos del bloque comunista chino, por lo que estuvieron ausentes unos 200 obispos. Existía un convenio con los soviéticos para permitir a los obispos salir y entrar a sus países sin problemas. Por comparar un poco, el Concilio de Calcedonia, del que hablamos ya hace varias sesiones, contó con 200 participantes, casi la 10ª parte. El de Trento, que fue prácticamente el anterior fue el Vaticano I, pero fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, el de Trento, en el siglo XVI, los años 1540-50, tuvo unos 950 participantes. En cuanto a su catolicidad o universalidad, católico quiere decir universal, bueno, pues en cuanto a su universalidad, fue la primera vez que participaron de modo sustancial los obispos no europeos, sobre todo los africanos y los asiáticos. Bueno, pues
muchísimo trabajo, varias sesiones a lo largo de unos cuantos años, muchos intercambios de opiniones, un mundo moderno nada fácil, con el comunismo encima, habiendo salido de la Segunda Guerra Mundial, con mucho laicismo, con mucho secularismo, con mucho materialismo. Bien, pues ¿qué pasó después del concilio? Los años siguientes al concilio. Bueno, pues por más que el Papa Pablo VI se esforzó en poner en práctica los documentos emanados en el concilio, mucha gente, arrastrada por la idea de reformar, porque era un poco la idea de fondo, aggiornare, decían, o sea, poner al día, con la idea de reformar cosas de la Iglesia, se tomaron excesivas libertades. Se cometieron abusos, yendo más allá de lo que los padres conciliares hubieran imaginado. No faltaron personas que rechazaron las reformas legítimas del concilio, de manera que hubo gente que se fue a un extremo y gente que se fue al otro extremo, desafortunadamente. A causa de estas reacciones tan dispares, mucha gente se vio en una desorientación extrema, realmente muy penosa. Creo que también es preciso decir que las épocas siguientes a los grandes concilios son tiempos en los que se agitan las aguas y poco a poco vuelven a su cauce. Estamos apenas saliendo de esos momentos difíciles posconciliares. Bueno, sin duda, todo el ambiente liberal de los años 60 no facilitó la recepción de aquella reforma conciliar. Decía, el liberalismo pues llevaba a vivir una moral sin restricciones, que además es lo que vemos hoy en día. Bueno, uno de los resultados positivos fue la iniciativa en el diálogo ecuménico e interreligioso. Se han dado grandes pasos de unión, de acercamiento con los ortodoxos, con los protestantes. Eso a lo mejor no lo vemos por aquí, en Europa tal vez se ve mucho más. Por ejemplo, el Papa porque ya fue canonizado, Pablo VI, se reunió con el patriarca Atenágoras I de Constantinopla. ¿Se acuerdan? Constantinopla fue una sede importantísima en la antigüedad, casi tan importante como Roma, Bizancio. En aquel entonces, hace 10 siglos, hubo una confrontación muy fuerte, ya hablamos de eso, en el 1054, y se excomulgaron mutuamente, una iglesia y la otra. Y bueno, pues el patriarca de Atenágoras y el Papa Pablo VI se levantaron las excomuniones que pesaban sobre la Iglesia por casi 1000 años, de manera que pues, ha habido conversaciones ecuménicas que han continuado durante el papado de Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Bien, un concilio para muchas personas muy controvertido, un concilio que diría yo todavía no hemos visto los frutos, porque claro, la Iglesia pues estará aquí por los siglos de los siglos, cientos de años más. Y cuando veremos los resultados, pues poco a poco, creo yo, se irán asentando las cosas. Pablo VI, el Papa pues, del Concilio Vaticano II, escribió una encíclica interesantísima, Humanae Vitae. La Humanae Vitae es una encíclica publicada el 25 de julio del 68. El subtítulo que lleva la encíclica es Sobre la regulación de la natalidad y toca temas relacionados con la maravilla y la belleza de la sexualidad. Particularmente se detiene en el uso de los métodos artificiales de control de la natalidad. Por aquellos años se descubría la píldora y se pensaba que la píldora pues no interfería desde el punto de vista católico con la fecundación, con la natalidad. Hubo mucha confusión. Se decía, bueno, pues es que es un efecto no deseado, que no venga el bebé, pero la verdad es que uno se toma el anticonceptivo precisamente para que no venga el bebé. Y se instrumentaliza la sexualidad, se instrumentaliza un acto nobilísimo que Dios nuestro Señor le dio a la humanidad. En fin, que el Papa aclaraba la doctrina en un momento de gran confusión, subrayaba el designio divino acerca de la relación de la pareja y particularmente advertía de cuáles serían las consecuencias de la anticoncepción. La gente tenía muy claro que el preservativo no estaba bien, hubo mucha confusión acerca de si la píldora pues, sería mala.
bueno, pues es anticonceptiva, y la anticoncepción tiene una serie de consecuencias. En fin, toda esta doctrina del Papa, de la Humanae Vitae, no fue bien recibida por amplios sectores del mundo católico, hay que decirlo, y bueno, pues esto revelaba también cómo una gran multitud ya no comulgaba con la doctrina católica porque le habían dado rienda suelta al anticonceptivo. El Papa, con una visión profética, dijo que si la gente no se atenía al uso racional de la sexualidad, se desencadenarían problemas muy graves. Concretamente dijo que se perdería el respeto por la mujer, que solo sería deseada, utilizada, que se caería en el utilitarismo, cosa que hemos visto, que aumentaría el adulterio, cosa que se ha dado, que la moral sexual en la sociedad sería despreciada, cosa que vemos, que los gobiernos defenderían o incluso obligarían a controlar la natalidad de sus pueblos. Y es tremendo lo profético que fue el Papa, lo veía. La verdad es que no era difícil verlo, pero mucha gente nunca lo vio, qué sucedería. Y efectivamente, pues hemos caído en todo esto. Sobra decir que todos esos puntos se han verificado. A la postre, mucha gente le ha dado la razón al Papa, que firmó y publicó ese documento con muchísima controversia. Una historia interesantísima la de ese documento, no me entretengo en aquello. Pablo VI murió el 6 de agosto de 1978 y le sucedió el cardenal Albino Luciani, un hombre con un encanto especialísimo, el Papa de la Sonrisa se le llegó a llamar, Papa Juan Pablo I. El mundo se conmocionó al saber que únicamente 33 días después de su elección, este Papa había muerto y se tendría que organizar una vez más el cónclave, la reunión para elegir a un nuevo Papa. Pues aquí lo dejo, nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.